Pero yo pensando ahora en la explicación que estás dando, como que a veces podemos perder así nomás la santidad, ¿me entiendes? Y apartando del Señor más rápido que fue lo que nos hizo llegar a Él. Algo así estaba yo pensando ahora cuando estabas hablando, pues que no. Estaba No, tú hablando y estaba pensando. claro, porque es lo que decíamos, nuestra santidad, nuestro grado de santidad va a ser probado. Y como tú decías, algo muy importante, no es que nos condenemos cuando nos damos cuenta que nos falta, sino que seamos humildes y vayamos a Dios en arrepentimiento. Y con nuestras lágrimas también purificamos nuestro corazón, con nuestro quebrantamiento. ¿Ves? Clamamos a Él y Él nos limpia, nos purifica. Y así Él nos va, estamos en un proceso, hermano, donde cada día damos un pasito más hacia esa consagración. Dice el hermano Carlos, mis hermanos, me quedo sin palabras. Jesús compartiendo hasta en la cruz con personas pecadoras. Satanás en ese momento lo quiso persuadir de dejar la cruz. Es decir, que hasta el último momento el enemigo estuvo intentando que Jesús perdiera su integridad, pero él sabía que si él perdía la integridad, perdía el propósito. Perdía el propósito. Y eso también nos pasa a ti y a mí. Cuando nosotros perdemos la integridad, perdemos el propósito. Y no hay nada más grande que caminar en el propósito de Dios aquí en la tierra. Todo en esta tierra puede ir y venir. De hecho, la Biblia dice que todo es pasajero, todo es temporal. Todo, hermanos, todo. La juventud, la belleza, la salud, hasta el matrimonio. Nosotros estamos casados, gracias a Dios, pero un día puede pasar que uno quede viudo o otra cosa puede pasar. Tristemente debería ser el matrimonio hasta que la muerte nos separe, pero aun cuando lo haces todo bien, hasta que la muerte nos separe, la muerte nos separa. Es decir, los hijos se van de la casa, hermano, todo es temporal, pero lo más grande que el ser humano puede tener en la tierra y nada te va a dar una satisfacción tan grande que cumplir el propósito por el cual Dios te trajo a la tierra. Y eso requiere santidad, porque precisamente lo que se corrompe pierde su función. Automáticamente lo que se corrompe pierde su función. Entonces, cuando tú y yo nos corrompemos, perdemos nuestra función. Pero bueno, gracias por Cristo, que nos da la oportunidad ilimitada de venir a su trono de gracia y restaurarnos hasta que podamos caminar en esa madurez y podamos mantener nuestra integridad, cualquiera que sea las pruebas. Gloria a Dios. Sí, pues yo pienso mucho, a ver, uno ahora mismo, yo, por ejemplo, uno es joven, uno de hecho tiene deseo, esa cosa, y ahora mismo uno que está acá, que camina por las calles aquí de España y tal, y uno ve la libertad que hay por acá, ¿sabes? Y a veces uno dice, "Oh", como que se despierta el deseo de decir, pero bueno, uno sabe que realmente esto no le va al Señor. Como dice la verdad, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿sabes? Como que es bien, sin embargo, cuando viene ese deseo de la carne, ¿sabes? Un momento, uno como que cuando no tiene esa relación con el Señor, sí, como que a veces cae, pero lo que impide que uno sea o que pierda esa relación con el Señor, no sé si me hago entender. Si tenemos esa relación con el Espíritu Santo, ¿sabes? Él nos guarda, pero sin embargo, puedes tú que tener como decirte, un abstenimiento de decir esto no me conviene, pero llega un momento que si tú te recaes en la parte de decir me apoyo en que yo pueda como decirte, alejarme de eso, puede ser que sí, pero puede ser que fracases en menos de nada. Pero sin embargo, si cuando tienes con la relación con el Espíritu Santo, este te guarda, ¿sabes? Es lo que yo digo que aquí, porque aquí esto está Candela, ¿eh? Oye. Que llegue el invierno para que la gente se vista. Algo así. Pero me entendieron lo que quiero decir, me entendieron. Sí, claro que te entendimos, hermano. Por eso el Señor inventó el invierno para que como no se da tanto rojo. Pero mira, quitando la broma, algo que tú dijiste es muy clave, y esto es algo que yo he aprendido en mi vida cristiana, hermano. La santidad no se logra con fuerza. La santidad no se logra con fuerza, la santidad se logra con el Espíritu de Dios. Y eso yo lo he visto, hermano. Usted puede sentirse tentado o tentada a más no poder. Ajá. Si usted mantiene una vida de oración, aunque sea por los pelos, usted vence esa tentación. Ahora, una persona que se aleja de Dios y que está falta de oración, por muy fuerte que se crea, por muy sabio que se crea, por muy maduro que se crea, va a caer.
Y eso fue lo que le pasó posiblemente a David, que estando en la cúspide de su reino, de su gloria, vaya, la Biblia no lo dice, pero hay mucha evidencia de que David estaba lejos de Dios, que no mantenía su comunión con Dios como lo hacía cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba en el campo con las ovejas. Y muchas veces nos pasa eso, cuando tú y yo estamos pasando por dificultades en la vida, y por cosas, por momentos duros, oramos, porque claro, sentimos la presión de la carencia, la necesidad, la persecución, y oramos y oramos y oramos. Pero qué peligroso es cuando todo nos va bien. Qué peligroso es cuando estamos en una vida cómoda y abundante donde no nos falta nada, porque muchas veces lo que nos lleva a la oración es la necesidad, pero cuando tenemos una vida abundante, entonces dejamos de orar, a menos que lo hayamos interiorizado y nos obliguemos a nosotros mismos a la oración. Y aún así es más difícil, porque es obligado, tenemos que llevarnos a la oración hasta que nosotros encontramos deleite, porque también encontramos deleite en Dios, pero tenemos una carne que siempre nos está dando para la comodidad. Y es uno de los problemas que se ve en este mundo desarrollado, que a veces los cristianos cuando están en la bendición, y lo que le pasó al pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, cuando entraron en la tierra prometida, la abundancia, fluye leche y miel, y ya no hay que pasar trabajo, y ya no hay maná, y ya ahora ¿qué pasó? Cayeron en la idolatría. Ellos nunca habían caído en la idolatría estando en el desierto, o muy pocas veces, pero cuando estuvieron en la tierra prometida cayeron en la idolatría. Y muchas veces así pasa con el pueblo de Dios. Y por eso es tan importante mantenernos avivados, buscando a Dios. Yo recuerdo en mis primeras etapas, en mi comenzar en Cristo, momentos en que me sentí muy, muy tentada y no tenía las armas, ni el conocimiento bíblico, ni la madurez, ni nada de lo que tengo ahora para resistir esas tentaciones. Mas, sin embargo, oraba tanto por eso, hermano, que al final Dios me libraba. Dios me libraba. Y las veces que tuve problemas y sí caí fue cuando estaba lejos de Dios, cuando llevaba tiempo sin congregarme o sin leer la Biblia. En los momentos en que estuve lejos de Dios, ahí fue donde caí. Y por eso hoy día sé que aunque tenga toda la comodidad del mundo, tengo que buscar a Dios, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, porque sé que si me separo de Dios, mi naturaleza pecaminosa me va a corromper y se me va la santidad, hermano, se me va la santidad, porque no es con nuestra fuerza. Es bueno tener conocimiento, es bueno tener sabiduría, pero al final es con su Espíritu Santo, y es lo que tú decías, Michael, es con la ayuda de Dios. Es la ilustración que ponía de el maná que estaba en el arca, no se corrompió. Entonces significa que cuando tú y yo pasamos tiempo en la presencia de Dios, eso va a hacer que tú y yo no nos corrompamos. Jesús se pasaba largas horas orando, se iba al monte a orar. Si era el Hijo de Dios, ¿por qué tenía que orar tanto? ¿Por qué? Precisamente para poder mantener su integridad en medio de este mundo y en medio de un cuerpo humano como el de nosotros. Entonces eso nos enseña la importancia de que para que mantengamos la santidad solamente la vamos a mantener cuando estamos en la presencia de Dios, en la presencia. Amén. Amén. Sigue luchando ahí, Michael, sigue orando, que el Señor te va a ayudar a echar fuera esos pensamientos, a purificar esos ojitos, como decía Job, decía, Job, hay un pasaje de Job que decía que él consagró sus ojos para no mirar a ninguna virgen con deseos pecaminosos, quiero decir. Sí. Él logró consagrar sus ojos, es decir, que los ojitos se pueden consagrar. Aunque bueno, ya viene el invierno, viene un descanso. Pero los ojitos se pueden consagrar. Amén.